Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 10 de mayo, con el futuro del S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros, soy Judith y empezamos el primer análisis de la semana, porque ayer no pude hacer el vídeo, así que me disculpen por no poder estar ahí como siempre cada semana y cada lunes. Venga, vamos a comentar técnicamente lo sucedido ayer con esa pérdida de los mínimos anuales tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq. Y hoy estamos viendo una sesión de momento pues correctiva, normal. Después de las fuertes caídas, pues el precio tiende a iniciar una corrección y más cuando se apoya en soportes relevantes, ¿no? Siempre un poco esa excusa de empezar ya la corrección cuando se ha perdido un soporte fuerte y se ha apoyado en un soporte siguiente, ¿no? Venga, vamos a comentar esto mirando los gráficos, como siempre antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vamos directos a mirar los gráficos, puesto que no tenemos ninguna noticia macroeconómica a destacar que pueda afectar en la sesión americana. Vámonos al gráfico del S&P 500. Voy a poner un momento el gráfico mensual, aunque no estamos a principios, no sé, primer día de mayo, pero para ver un poquito dónde estamos. Aquí tenemos un mes de abril bajista, un mes de mayo que no ha empezado para nada bien, bajista también. Y estos soportes son los que destaco. He marcado esos retrocesos de FIBO de este último tramo alcista desde los mínimos de 2020 con el crash en la pandemia y encontrando esas posibilidades de confluencias de soportes. Aquí en la zona de los 3.600, 3.500 veo una zona muy interesante de soporte. Estamos entre el 38 y el 50. Pero coincide unos niveles, aquí fijaros, ¿no? Estos máximos que dejó aquí en el mes de julio, que luego se inició una corrección y luego se superaron, hizo como un pullback. Toda esta zona de aquí podría ser un soporte fuerte en caso de que el precio llegase allí, ¿no? Luego hay soportes siguientes que los veremos mejor en marcos menores. Pero de momento este lo destaco, 3.500, 3.600, visible y detectable en el marco temporal mensual. Bajamos al semanal. Aquí lo vemos en semanal, ¿vale? Además, ver un poquito lo más que podemos ver en este marco, ¿no? Que son este nivel de los 3.500, 3.600. Estamos hablando de los mínimos de 2021, ¿vale? Por tanto, zona importante de soporte. Luego he encontrado una zona también relevante que la veremos mejor en diario, es un punto de acumulación, lo veremos mejor en el marco siguiente. Y luego los mínimos donde el precio ha dejado hoy los mínimos del día, que también era un soporte importante del pasado. Aquí lo vemos aquí en ese mitad de mes del año 2021, el precio aquí hizo una corrección bastante profunda y por tanto un punto de acumulación de entrada de ventas que ahora ha actuado también como soporte. Vemos la semana pasada, una semana bajista, ahí vemos la vela, una vela que llegó a estar aquí, y llegó a subir un poco un rebote tremendo después de alcanzar los mínimos anuales, rebotó, pero nada, le entraron ventas y boom, todo ese lateral que ahora veremos, pues actuó de freno en la banda superior y el precio bajó hasta cerrar un poquito alejados de los mínimos de la semana, pero con muchas muestras de fuerza bajista, ¿no? A dejarnos toda esta sombra superior en esa vela semanal. De aquí, gráfico diario, pues sesión ayer muy, muy negativa, una pérdida ya absoluta y completa de los mínimos anuales, una vela bajista con cuerpo destacado, cerrando en la parte baja de todo el rango y por tanto confirmación con esa ruptura de los mínimos anuales. El precio se ha frenado ahí cerquita de los 3.960 aproximadamente. Bueno, ahí un poco confluyendo, ¿no? Con ese nivel que ya veníamos comentando de soporte que aquí se aprecia, ¿no? En el mes de mayo del año pasado, después de este impulso hubo una corrección, aquí un poco se ha detenido en esa misma zona, confluyendo con esos psicológicos 4.000, ¿vale? La siguiente zona que os comentaba en semanal que no era tan clara, aquí la vemos, esos 3.800, aquí veo un punto interesante de soporte en caso de que se perdieran esos 3.960 que ha dejado el precio en la sesión de hoy. Como siguiente soporte veo esta zona de aquí.
3.800, 3.850. Bien, más cercanos al precio, donde estamos. Aquí tenemos esos mínimos del año que también actuaron a principios de mayo como soporte, dejándonos esa vela que volvió, ¿no? Hizo un poco de ayuda para volver a la parte superior de todo este lateral, pero los 4.300 volvieron a actuar de resistencia, el precio se giró de nuevo desde allí y aquí sí que ya flash, ruptura de los mínimos del año y por tanto pues ahí estamos marcando nuevos mínimos anuales. Aquí tenemos los niveles en gráfico diario, vamos a verlo más en detalle en marcos menores. He marcado, lo amplío, este último impulso bajista, que es el que ha conseguido romper esos mínimos tan importantes. He marcado los retrocesos posibles de FIBO en caso de una mayor corrección. Fijaros que el 38,2 está en los 4.090 aproximadamente. Por tanto, he marcado como área de resistencia más relevante esta zona. Es un poco grande porque quiero abarcar por una parte el 38,2% de retroceso, que ya coincide también con un nivel técnico. Fijaros aquí que el precio cuando bajó hubo una reacción, luego se rompió, pero ahí dejó una pequeña zona de redistribución. Entonces, 4.090 y por abajo esos límites inferiores de los mínimos anuales y mínimos aquí dejados el día 2-3 de mayo, en los 4.060. Y sería un poco el área de corrección tal vez más probable del precio. Sería muy normal que si el precio llegara aquí le entrase mucho papel, puesto que son los mínimos que se han perdido más destacado y más visibles en los marcos mayores. Entonces, la corrección puede llegar todavía a ser más profunda y llegar a la zona de los 4.090 aproximadamente, 4.080, 4.090, incluso ni siquiera llegar al 38 y quedarse en los 4.060. Por eso he marcado un poquito ahí ese área, ¿vale? Tan relevante de resistencia. Por debajo de este nivel, vamos a verlo en el marco de una hora. Aquí he marcado del último tramo bajista también los retrocesos de FIBO, más allá del impulso mayor, otro que arranca de aquí, desde los 4.160. Y aquí tendríamos que ese área también coincide con ese 50% de retroceso de este último tramo a la baja. Ahora mismo hemos corregido de este último tramo bajista un 38. Fijaros, aquí están, en los 4.035 más o menos, y ahí ha dejado el precio los máximos del día. Pero, repito, puede corregir un pelín más. Yo creo que se podría llegar a acercar a los 4.060 como mínimo, pero eso ya nos lo dirá el precio. Y aquí se ha frenado porque confluye. Fijaros aquí esos últimos mínimos de la sesión de ayer que se rompieron, hizo el precio un pullback y una continuación bajista, pues ahora mismo también ha actuado de resistencia, además confluyendo con ese 38,2. Pero yo creo que la resistencia mayor está aquí y dudo que sobrepase esta zona. Creo que a la que llegue aquí el precio, con este sentimiento tan bajista, le va a entrar papel aquí y no va a dejar que el precio suba más. Esta zona va a actuar de freno pues en un 95% de probabilidades. Como soportes, vamos al gráfico también de 15 minutos para verlo más claro. Aquí desde los mínimos del día, junto con los mínimos de ayer, el precio ha dejado una especie de estructura de giro, un doble suelo, con un máximo común que coincide con esos mínimos anteriores que se rompieron, hizo un pullback, una vuelta a la zona, y cuando se ha roto en la sesión de hoy asiática ha hecho una corrección, ha hecho un throwback ahí muy técnico en los psicológicos 4.000. Por tanto, tenemos en los 4.000 un soporte, aparte de psicológico, también técnico más visible en este marco temporal de 15 minutos y un nivel importante en la sesión de hoy intradía. Si se pierde esta zona, por ser dos cosas, la confluencia de los 4.000 psicológicos y este máximo común de esa estructura de giro última formada aquí, con bastante probabilidad nos vamos aquí, porque más a más se pierden otra vez los 4.000, con lo cual este soporte es fundamental. Pero desde luego el sentimiento es bajista. Tenemos como un nivel que lo había marcado justo cuando lo estaba preparando, aquí que era una especie de mínimo común de esa estructura de giro en los máximos del día, pero ya vemos que el precio no lo ha acabado de romper, ahora está volviendo, no está haciendo mucho caso, ya lo acabaremos de tener en cuenta para la sesión, ya lo acabaremos de preparar antes de empezar, bueno, yo en mi caso a nivel ya individual, para ver los niveles más cercanos a la sesión, al inicio de la sesión americana, pero desde luego los 4.000, esto sí que hay que tenerlos súper en cuenta porque es un nivel técnico y además número redondo. Vámonos al Nasdaq.
Aquí vemos un poco el gráfico mensual. Estamos ahora ahí casi entre el 38 y el 50, ya hemos perdido el 38%, que es un nivel que le ha hecho de soporte desde los inicios del año 2022. Ahí había dejado el precio de los mínimos anuales, que ya también vemos que se han perdido. Y estamos llegando ahí cerquita a los 12.000 psicológicos, donde hay un nivel técnico muy relevante. No coincide con un porcentaje de FIBO correctivo desde los mínimos del impulso, porque el 50 está un pelín más abajo, pero en los 12.000 hay un nivel técnico. Aquí esta zona de máximos que, una vez rotos, actuó como soporte. En este throwback ahí polarizó, dejando los mínimos del año 2021, con lo cual los 12.000 son muy relevantes, un poquito más allá de los 12.000, pero ahí esta zona de aquí. Vámonos al semanal. Aquí se ve más claro toda esa zona de resistencia, superación a finales del año 2020, throwback, dejando los mínimos de 2021 aquí, clavados en esta zona de aquí, donde el precio ahora mismo se ha detenido, normal, mínimos del año 2021. Esos niveles actúan como soportes, el precio los alcanza. Y aquí nos hemos clavado dejándonos los mínimos de la sesión. La principal resistencia pues la encontramos aquí, claro, en la zona de esos últimos mínimos del año 2022, que ahora se han perdido y actúan como posible resistencia. Vámonos al gráfico diario y aquí vemos la caída pronunciada de la sesión de ayer, ya perdiendo definitivamente toda la zona de los mínimos anuales, que había mantenido un poco como base, ¿no?, de esta zona lateral que se había formado aquí a finales de abril, principios de mayo, y ahora es la principal resistencia, zona de los 12.800 más o menos. Gráfico de 4 horas, también he marcado aquí este último tramo bajista, retrocesos de FIBO. Ahora estamos en el 23,6 apenas. El 38 lo tenemos justo muy cerquita del área de resistencia mayor. Yo creo que puede ser que haya mucha fuerza bajista y el precio no llegue ni siquiera a corregir hasta esta zona, y el precio desde aquí arranque el movimiento bajista. Pero desde luego es una resistencia muy potente y si llegara va a actuar como tal. Y le van a entrar ventas. Así que esta zona hay que tenerla muy en consideración, 12.700, 12.800. Luego un nivel de resistencia intermedio, que es esta zona de aquí. Es un nivel técnico. No hay más allá de los también psicológicos 12.500. El precio dejó aquí en la sesión del viernes un mínimo muy importante en este número psicológico. Hizo una corrección a esta zona, un pullback y continuación bajista. Por tanto, esos 12.500 también podría ser resistencia en la sesión de hoy si superase los máximos del día, que los tenemos un poquito más abajo. Bien, vámonos al gráfico de 1 hora. De este último tramo bajista estamos en el 38%, hay máximos del día 12.400, esa resistencia 12.500 sería la siguiente y luego ya los 12.700, 12.800 comentados. En este tramo de aquí vamos al gráfico de 15 minutos para ver también esos niveles más cercanos. Nivel de soporte relevante, esta zona. Esos mínimos de la sesión de ayer que se rompieron, polarizaron a resistencia, se han roto en la sesión de hoy y han polarizado a soporte. Incluso lo podríamos marcar porque el precio desde aquí ha conseguido remontar toda esta zona de aquí. Es aquí en España debían ser las casi 6 de la mañana. Ha habido como una corrección, continuación alcista. Y por tanto, esos 12.250 puede ser un soporte a considerar en la sesión intradía de hoy. He marcado también este mínimo común de esa estructura de doble techo que se ha roto en la sesión, ya casi al mediodía y está haciendo como ahora de resistencia. Por tanto, de momento la dejaremos marcada y ya veremos al inicio de la sesión americana pues qué ha hecho el precio, ¿no?, en esos últimos movimientos. Lo acabaremos de ajustar. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.